de vuelta con más Acción Positiva con la diputada licenciada Rosa María de Frade, y estamos hablando del lamentable caso de la compra de armas y municiones, que fue rescindido el contrato en una forma absolutamente hasta anómalo por la forma en que se hizo por el señor presidente de la República. Pero estamos hablando del hecho de que con el mismo modelo hemos venido viendo cómo se repite en ese mismo ministerio que tiene tantas señales de corrupción, pues una compra totalmente mal hecha. Por ejemplo, diputada, hay unas declaraciones suyas, diría yo, bastante fuertes, pero bastante directas y claras, en la cual usted señala que el presidente Colón está mintiendo cuando da ese tipo de declaración. Sí, definitivamente, y baso mis declaraciones precisamente en el hecho de que su ministro de Gobernación, que es uno de los ministros más importantes de su gabinete, y sobre todo hay otra cosa que los guatemaltecos tenemos que tener siempre presente, que el responsable de la seguridad es el presidente de la República, así lo dice expresamente la Constitución. No solamente es el comandante en jefe del ejército, sino que es el encargado y responsable de la seguridad que la delega en su ministro de Gobernación. Entonces el ministro de Gobernación recibe la nota de las anomalías el viernes 11 y el presidente miente a la población diciendo que hay presiones de tipo político y comercial. Entonces esto ya es suficiente prueba. Y lo que nosotros estamos pidiendo, doctor, y tiene que quedar también muy claro, es que se haga una licitación transparente, que oferten las mejores compañías del mundo. Nosotros no pedimos que estos contratos se los den a Juan, a Pedro o a Luis. Estamos pidiendo que sea una licitación transparente, que se cumpla con las especificaciones técnicas y que entonces se dé a la empresa o al Estado, porque puede hacer una negociación de Estado a Estado, que tenga el mejor precio y que de esa manera se preserven los intereses de la nación, que es lo más importante en estos casos. Bueno, yo creo que los guatemaltecos estamos prácticamente sitiados ante la violencia. Ahora, por ejemplo, diputada, cuando se hace una licitación, cuando se establece la base, lo más importante es saber qué es lo que se quiere comprar. En este momento, pues hemos visto que hay una discusión amplia ya, una buena polémica, aún entre la comisionada Helen Mack, que ella está diciendo, como lo dicen otros sectores de la sociedad, que el tipo de armamento que se está queriendo comprar ya de origen es un tipo de armamento que no debería usar la Policía Nacional Civil, porque es un tipo de armamento, pues diríamos, peligroso si no está usado por manos capacitadas, por manos entrenadas. ¿Qué piensa usted de ello? Bueno, y este es un tema también que nosotros discutimos en estas citaciones que hemos tenido en la Comisión de Transparencia, y aquí hay dos temas que hay que ver. Primero, la munición que se había solicitado en especificaciones técnicas tiene un núcleo de acero. Esa munición es capaz de penetrar un blindaje nivel 7, como se vio en las pruebas que se realizaron. Se termina comprando una que no tiene núcleo de acero, que es la denominada Steel Jacket, que es únicamente que tiene una cobertura de acero, pero que puede penetrar también un blindaje de nivel 3. Estamos hablando de armas ofensivas, estamos hablando de armas de asalto, o sea, armas que verdaderamente pueden permitir desarrollar una lucha frontal contra el narcotráfico, que está muy bien armado, que utiliza vehículos blindados, pero que tiene que ser utilizada por una fuerza de élite, bien entrenada, bien capacitada, disciplinada, y no por los policías nacionales civiles, que nosotros hemos visto ya casos, por ejemplo, como el que sucedió en Tikal Futura, donde se ponen a disparar sin tener ni siquiera saber a dónde están disparando, y donde pueden afectar y pueden terminar matando civiles. Hay denuncias que se han hecho que actualmente hay policías que alquilan su arma, su pistola 9 milímetros, para que el crimen organizado cometa delitos, porque no hay un adecuado control del policía. Exactamente, la huella balística con el nombre del policía que se hace responsable. Entonces imaginémonos ya estos fusiles de asalto de esa potencia que pueden tener, tienen que estar. Creo que las fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener ese tipo de armamento, pero tiene que estar en manos de fuerzas entrenadas para poder utilizarlo, y que sean dirigidas por personas que tengan una capacidad estratégica para poder realmente perseguir y detener al crimen organizado, bueno, que es lo que se busca. Obviamente, pues cada sección de la policía o de las fuerzas de seguridad tiene su área específica en la que va a trabajar, pero aquí estamos hablando de 3.000 fusiles de un tipo especial de munición,
y estamos hablando de que además tiene un sobreprecio de 22 millones o más, ¿no? Entre las primeras cotizaciones que usted dice que él rescinde en mayo del año pasado y la última que se aprueba, hay una sobrevaloración de 22 millones de quetzales. Sí, efectivamente, hay una sobrevaloración en prácticamente todas las compras. Ya la misma Contralora General lo decía, o sea, no solamente estamos hablando del tema de fusiles, estamos hablando de las municiones, estamos hablando inclusive de las máscaras de gas, porque hay un equipo de seguridad que se adquiere, máscaras de gas billetes, que con las mismas especificaciones cuestan entre 30 y 35 dólares y ahí las están vendiendo a 100 dólares cada una. Ahí nos podemos dar cuenta de la sobrevaloración y esos recursos se van al enriquecimiento ilícito. Pero más claro no puede estar, diputada. Claro. Me recuerdo que el diputado Duarte también invitó al ministro de Gobernación y ahí se señalaba que ese tipo de arma que se está comprando en Guatemala, en Perú, por ejemplo, fue denunciado como no bueno, no adecuado. El mismo ejército de Guatemala hizo una compra de 10 o 12 fusiles de un tipo, diríamos, similar, y que la oferta que se hacía era un AK-47 que pues está comprobado, se ha hecho, funciona muy bien. Pero qué preocupante ver que hay 22 millones de quetzales que del aire les están incrementando. Efectivamente, pero mire, hay otro tema que es muy importante de tomar en cuenta, porque no solamente es la sobrevaloración, sino que estamos hablando de que él ha mencionado en diferentes oportunidades que los tiempos de entrega eran muy largos y que entonces él iba a adquirir un armamento que iba a ser entregado mucho más rápidamente. Cuando nosotros revisamos los contratos, las armas se van a entregar en un periodo de entre 90 y 180 días. Estamos hablando de 3 a 6 meses y efectivamente son fusiles que ninguna fuerza, el ACE, el Galil ACE 31, 762, 39 milímetros, ninguna policía, ninguna fuerza pública en el mundo utiliza ese fusil. Y el 5.56, que como usted bien decía, es similar y que lo tienen en el mercado desde hace prácticamente 2 años o un poco más, solamente han logrado vender 1000 en el mundo. Entonces no puede ser que un arma que ni siquiera se ha probado porque nunca se importó un fusil con esas características para que la policía hiciera pruebas, que nunca se probó, que nunca se ha visto, que no se sabe cómo funciona y que sí hay de otro país una evaluación que se hizo y que fue rechazado porque en la primera prueba falló, nosotros los guatemaltecos lo vayamos a comprar y lo compramos encima de todo sobrevalorado. Entonces, estos son los elementos y situaciones que no podemos permitir que sigan dándose. Definitivamente. Y la otra cosa, doctor, es que no basta con haber anulado los contratos. Yo voy a continuar con la interpelación del ministro Menocal, que va a ser una interpelación, como lo he anunciado, muy rápida, menos de 4 horas, pero porque tenemos que llegar al fondo del asunto. Esa es una estructura de corrupción que está funcionando en el Ministerio de Gobernación. Porque han pasado 3, 4 ministros en este gobierno, seguimos viendo el repetitivo uso de modelos malos que permiten ese tipo de actos corruptos, ¿no? Entonces yo creo que está bien, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos hablando con la diputada, así que venimos en un momento con más acción positiva.